El frío desgarraba el campo de batalla. La nieve se mezclaba con el humo de los cañones. Jans, un joven soldado alemán de 30 años, miraba el horizonte y, como quien busca una memoria perdida. Tenía en los ojos el cansancio de la guerra y en el corazón nostalgia del hogar de Greta, su esposa, y del pequeño Karl, de apenas 4 años. Cada noche se preguntaba y viviría para volver a verlos. Pero aquella madrugada, algo lo impulsó a escribir. Tomó un trozo de papel amarillento, encendió una lámpara y comenzó a verter palabras todo lo que el silencio de la guerra no podía contener. Querido Karl, escribió, si algún día hice esto, es porque el destino quiso que el amor venciera la distancia. Las palabras fluían con lágrimas. Hans hablaba de esperanzate, de sueños y era hablé de plencilla que había dejado atrás. Eco. Tábleme de pruns, y enero, Ilvis. Fue al hijo corriendo por el medio. Cuando terminó, dobló el papel y lo guardó en el bolsillo interior del uniforme, cerca del corazón. Aquella noche, antes de dormir, tocó el bolsillo y susurró, si caigo mañana, al menos una parte de mí llegará hasta ti. A lo lejos, el sonido de los bombardeos parecía responderle. El amanecer trajo el infierno. El ataque comenzó temprano. Jans corrió entre explosiones, tratando de proteger a sus compañeros. El suelo temblaba, el aire olía a hierro y pólvora. Y de pronto, una ráfaga lo alcanzó. Cayó de rodillas sobre la nieve roja. Con la mano temblorosa, sacó la carta del bolsillo, aquel pequeño pedazo de eternidad. Intentó entregársela a un soldado junto a él, susurrando, llévala a atacar. Pero su voz se perdió en el viento. Una explosión cercana lo cubrió de nieve y la carta voló, cayendo a unos metros. Allí quedó, manchada de sangre, medio enterrada en el hielo. El corazón se detuvo, pero sus palabras siguieron vivas, dormidas bajo la nieve. El invierno cubrió el campo de batalla y el tiempo pasó sobre aquel lugar. La guerra siguió, el mundo cambió, pero la carta esperó, silenciosa, el momento de ser hallada. Los meses se convirtieron en años y Greta seguía esperando. Cada sonido de pasos en la puerta hacía que su corazón se acelerara, pero nunca era Hans. La guerra le había arrebatado al hombre que amaba, dejándole solo la ausencia cruel y el constante. Crió sola a Karl, contándole historias sobre su padre, pintándolo como un héroe, un hombre bondadoso que creía en días mejores. Pero por las noches, cuando Karl dormía, ella lloraba en silencio, abrazada a una foto, descolorida. Con el tiempo, el dolor se transformó en resignación. Karl creció, se volvió un joven trabajador, pero siempre sintió un vacío que no podía nombrar. A los 18, vio a su madre enfermar. En el lecho, Greta le tomó la mano y dijo con voz débil, es lo que queda de nosotros dos. Vive lo suficiente para que el amor de tu padre no haya sido en vano. Días después, partió en paz, dejando a Karl solo del silencio no de hacer lo que la guerra había empezado. Años más tarde, un hombre anciano llamado Wilhelm Müller, general retirado, recibió la tarea de revisar archivos antiguos del ejército, entre cajas polvorientas y papeles rasgados. Algo llamó su atención, un sobre amarillento, con manchas de sangre y el nombre para Karl. Wilhelm lo abrió con cuidado. Las letras temblorosas revelaban algo más que un simple informe de guerra. Eran las palabras de un corazón aún vivo. Leyó la primera línea, y el silencio llenó la habitación. La carta parecía pedir ser entregada. Movido por una fuerza inexplicable, Wilhelm comenzó a buscar al destinatario. Meses de investigación lo llevaron a un pequeño pueblo, donde vivía un hombre llamado Karl Schneider, hijo de Hans, desaparecido en combate. Wilhelm viajó en tren, con el sobre guardado en el bolsillo de su abrigo, mientras el paisaje invernal pasaba por la ventana. Pensó, quizás esta sea mi última misión, devolver el amor que la guerra arrebató. Era una tarde fría cuando Karl oyó golpear la puerta. Un anciano de cabello blanco y mirada serena se presentó. Soy Wilhelm Müller. Creo que tengo algo que le pertenece. Karl miró el sobre en sus manos y sintió el mundo detenerse. El nombre Hans Schneider escrito en la esquina le hizo temblar el corazón. Con manos temblorosas, abrió el sobre. La voz del padre decía hablarle desde las páginas. Cada frase era un reencuentro. Las lágrimas brotaron antes del final.
El general observó en silencio. Sabía que aquel momento necesitaba planas. Cuando Karl terminó de leer, levantó la vista y murmuró: «Usted me devolvió lo que la vida me había quitado. Mi querido hijo, si algún día esta carta llega a ti, es porque la guerra me impidió volver. No quiero que me recuerdes como un soldado, sino como un hombre que amo más de lo que vivió. Si el mundo que es cruel, aún así cree bondad. Si el odio te rodea, elige amor. Cuida de tu madre, protege a los débiles y nunca dejes de sonreír incluso cuando duela. Si el destino lo permite, nos encontraremos más allá de este campo de cenizas. Hasta entonces, viva. Hijo mío, vive por mí, con amor eterno, tu padre, Ansel». Cuando Karl terminó de leer, el sol comenzaba a ponerse. La luz dorada atravesaba la ventana e iluminaba el papel, como si el propio Hans estuviera allí. Por primera vez, Karl sintió paz. Los años pasaron y Karl transformó el dolor en propósito. Publicó la carta en un pequeño libro titulado Palabras que el tiempo guardó. Durante la conferencia sobre la guerra, conoció a Anna, una joven historiadora de mirada dulce que también había perdido a su abuelo en combate. Ambos se unieron por la pérdida, pero se amaron por esperanza. Ana lo ayudó a preservar las memorias y juntos crearon el proyecto Cartas de Esperanza, reuniendo mensajes nunca entregados de soldados de todo el mundo. Con el tiempo, el amor floreció entre ellos, como si el destino hubiera esperado décadas para unir sus almas. Años después, se casaron en la pequeña iglesia del pueblo donde Karl había nacido. En el altar, Karl colocó el viejo sobre y susurró: «Padre, el amor encontró el camino». El tiempo pasó y Karl envejeció. Cada mañana caminaba hasta el cementerio, dejaba flores y leía la carta una vez más. Cada palabra seguía viva, respirando recuerdos. Rodeado de sus nietos, contaba la historia del abuelo que había luchado con el corazón, no con las armas, y les pedía que nunca olvidaran, incluso en el caos. El amor es lo único que tiene sentido. El libro de Karl se difundió por el mundo, y Miles se encontró con sus propias historias a través de él. Las palabras de Hans cruzar con fronteras, uniendo generaciones que jamás se conocieron. Cuando Karl partió, a los 84 años, la carta fue colocada sobre su pecho. El ciclo se había cerrado. Padre e hijo, unidos para siempre. No todas las guerras se libran con armas. A veces, se libran dentro de nosotros, entre lo que perdimos y lo que aún amamos. Hans luchó en el campo, pero venció en el corazón, hijo. Y Karl demostró que ninguna muerte es definitiva cuando el amor permanece vivo. Porque hay palabras que el tiempo no borra. Hay cartas que jamás se pierden. Y hay amores que cruzan generaciones, la recordarnos que, incluso entre las ruinas de la guerra, el corazón humano aún sabe escribir esperanza.